Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting S.A. para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello. Opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GSG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente Pacific Latam. Hoy tenemos 3 temas, ahí les va el primero. Ciclón Yaku llega en auxilio de Dina Boluarte. Bueno, ya todos sabemos que esta semana la noticia es la inminencia de la llegada de este ciclón Yaku. Pensar que Trump decía que no había calentamiento global, que era un invento, ¿no? Miren todo lo que está pasando en el mundo, Dios. El ciclón, ¿cuándo ha habido ciclones en el Perú? Y por supuesto, ahora que estábamos en Toronto, siempre en esta fecha hay menos 15 grados y ahora hay casi un veraniego 0 grados. Increíble, igual que en Nueva York, que ha tenido el invierno más suave de los últimos años. El cambio climático es inminente, pero hablando de la política, José y Juan Carlos, parece que este ciclón le salva el cuello de alguna manera, o por lo menos temporalmente, a Dina Boluarte y al Congreso, dicho sea de paso, teniendo en cuenta que hasta la semana pasada los titulares eran cuando se va el Congreso, ya se va el Congreso debe irse, y ahora todo es Yaku. Juan Carlos, ¿le salvará el cuello Yaku a Dina Boluarte y a su Y, gobierno? y una pregunta, Juan Carlos, no solo le salva el cuello, pero puede ahogarla, ¿no? O sea, es más, va al norte y dice que no hay maquinarias para combatir las inundaciones. ¿Y será que sigue los consejos del alcalde de Lima y se pone a rezar a ver si las lluvias no llegan? Puede, puede suceder una cosa y la otra. Lo cierto es que, de hecho, todo desastre natural como este, o un clima, digamos, extremo y que hace daños y evidentemente está haciendo estragos en las costas y en las ciudades de la costa norte, y ahora esta semana tocaría Lima también. A partir de mañana recibiríamos una intensa lluvia para la cual Lima probablemente no esté preparada. Siempre le da un aire a la política, le da un aire porque, claro, le permite que la noticia, que el foco de atención de la ciudadanía esté en el impacto, digamos, del desastre y ya no tanto en la ineficacia o las discusiones inútiles que tienen los políticos, salvo hasta el momento en que demuestren su incompetencia para resolver o salvar a aquellos damnificados, muertos y heridos que son producto del desastre. Entonces, pueden suceder las dos cosas y ahí depende mucho de cómo se esté moviendo la presidenta. Sé que ha movilizado a los ministros estratégicamente en distintas regiones o ciudades que están yendo incluso en bloques de 2 o 3, llevando no solo ayuda, sino también tratando de manejar cómo van digamos, a resolver este, primero, desaniego de agua y segundo, nueva infraestructura que se tiene que realizar para poder darle a los ciudadanos del norte una buena calidad de vida, ¿no? Ahora, Si claro, no logran eso, su sí. cabeza corre peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Y dicho esto, también, José, lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, el hecho mismo de que los titulares ya no sean que se vaya el Congreso, que se vaya Dina, y los problemas de Puno que subsisten, ciertamente, sino Yaku, obviamente es digamos, un oxígeno a este gobierno frágil que hemos anunciado desde el principio, que no tiene bancada y que se ha derechizado básicamente para sobrevivir. Y que no ha mostrado, o me equivoco, Juan Carlos, capacidad ejecutiva real todavía. O sea, ¿qué ha hecho el gobierno en términos reales? Vamos a ser concretos. Y si uno toma en cuenta la reacción que ha tenido a la protesta social y fundamentalmente en términos políticos, primeros días, y qué puede hacer y cuáles son las expectativas más allá de que sobreviva o flote en pleno torrente, o que el torrente se la lleve por delante, más allá de no demostrar, recordemos, hablemos de Fujimori, que tenía unas reacciones bastante hábiles y dinámicas de cara a este tipo de problemas, que este gobierno pareciera no tener, y más con un Congreso que pareciera no ayudar a pesar de que hoy día es aliado del gobierno, ¿o me equivoco? No, tal cual de hecho, uno no vive sin el otro, es decir, pero ahora los dos están haciendo algo eficiente en los tiempos de la política informal o la informalidad política, están sobreviviendo. O sea, las estrategias de sobrevivencia es la práctica común y más eficiente que tienen los informales de la economía y los informales de la política también, que al sobrevivir lo que hacen es poner en práctica el modus operandi que los caracteriza. Entonces,
Eso sí lo están haciendo bien, están sobreviviendo con todo lo que pueden coger a mano, ¿no? Pero como suele ocurrir, un ciclón es un ciclón. Si estás preparado y te encuentras más o menos con la capacidad para responder, todo bien. Si no estás preparado, te pasa por encima, ¿no? Ok, entonces pasamos al segundo tema. Por fin sacan a Palacín de Indecopi. No es que Palacín sea, digamos, noticia nacional, sino que nos permite, amigos del podcast, Juan Carlos y José, analizar un poco lo que está pasando justamente con el gobierno, que está haciendo una serie de cambios en diferentes estamentos y básicamente para corregir, obviamente, el entuerto y las pésimas designaciones de el señor Castillo. Entre ellas, ciertamente, el del jefe o presidente de Indecopi. El señor Palacín, recordemos, era hijo del señor Palacín que murió lamentablemente el año pasado, pero fue su influencia, sus contactos, su cercanía con Castillo la que lo llevó a ese cargo. Recordemos que fue presentado por su padre, el original Julián Palacín, diciendo: mi hijo ha trabajado toda su vida en mi estudio, y eso lo califica para manejar Indecopi. Nada más absurdo. Juan Carlos. Claro, pero lo curioso, digamos, la anécdota, digamos, del suceso de Palacín es que lo sacan porque no cumple los requisitos mínimos que requiere el cargo, ¿no? Pero ha estado ahí más de un año. Así es. Pobre Indecopi, Dios mío, y pobres los que han tenido que ver con Indecopi. Lo cierto es que, de hecho, el gobierno está haciendo lo que tenía que hacer. Tenía que cambiar aquellas piezas que estaban dentro de la estructura gubernamental que evidentemente respondían a intereses del presidente anterior o a tratos del presidente anterior, y tiene que cambiarlo por personas que, primero, cumplan con los requisitos mínimos del cargo, y segundo, sean de su confianza, justamente para empezar a sostener o blindar a la presidencia y al gobierno con otro tipo de práctica y eficiencia de gestión. Ahora, pero hablando esto de nos permite comentar, por ejemplo, a los amigos del podcast y también a José, que ha salido una noticia en el sentido de que la presidenta Dina Boluarte habría nombrado más de 300 subprefectos vinculados a Alianza para el Progreso, es decir, estaría pagando, ¿no es cierto?, el apoyo de alguna manera político de la agrupación de Acuña, lo cual no debería extrañarnos a quienes entendemos que ese es el ejercicio de la política, ¿o no, José? Sí, pero también hay otro escándalo, que nombra una asesora que miente en sus credenciales académicas y que contrata a la hija en temas de contratos públicos por 100.000 soles. Si tenemos los asesores del Congreso, que parece que no asesoran, pero siguen siendo asesores. Es decir, ¿qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Dónde están las operancias o las inoperancias en base a las medidas que debería tomar este gobierno de aquí al 26? Si pretende flotar a pesar o con Yaku. Y lo que hay, ojo, José, con lo que hay detrás, detrás de esas denuncias que empiezan a salir sobre la asesora de Boluarte, la hija de Boluarte, todo, es la pugna que hay desde hace más o menos un mes que viene dándose entre el premier Otárola y esta asesora que había tomado poder, y están enfrentándose en el interior. Y de hecho, están sacando sus trapitos al aire, ¿no es cierto? Pero finalmente no se dan cuenta que al pelearse, lo que están haciendo es debilitar a la presidenta. Pero al mismo tiempo, ¿y dónde está la presión que están haciendo varios columnistas de que es momento de cambiar de gabinete? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es necesario? ¿Cómo anda Otárola estos días de cara a las protestas sociales y lo que fue la inicial ola de represión que aparentemente ya se habría reducido? Bueno, comento a los amigos del podcast que nos siguen hace 2 años, cosa que agradecemos a propósito porque he podido comprobar que nos escuchan desde España, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Argentina. Son los sitios que más identificamos. Gracias por acompañarnos y por ponerse al día en el quehacer político, económico del Perú en estos 15 minutos semanales. Les decía que tuve la oportunidad de conversar con el primer ministro Alberto Otárola en el PDAC de Toronto. Y la verdad lo vi muy tranquilo, incluso ayer entrevistando a Víctor Andrés García Belaúnde en Tierra Adentro, él decía: no entiendo cómo es posible que vaya a otro país cuando acá hay muertos y inundaciones, decía respecto al primer ministro. Pero claro,
tiene que ir porque el Perú tiene que seguir avanzando, no se puede quedar todo, y además hay otras personas, hay un equipo ministerial, pero parece, José, no sé qué opina Juan Carlos, que no es probable, por lo menos en el cortísimo plazo, una salida de Otárola. No, está cada vez más sólido. De hecho, este golpe al entorno de la asesora de Boluarte es justamente una demostración de que él está más sólido que la asesora. Y claro, el tema de la protesta social ahora, con el desastre que está generando Yaku, le va a permitir además como premier monitorear, digamos, y sacarle lustre político al movimiento que se haga en favor de estos damnificados. De hecho, quien está organizando toda esa movilización de ministros a las regiones afectadas es el propio premier. Entonces, él está más fuerte y está demostrando ese poder con latigazos mediáticos que golpean al otro lado, que es el lado que está perdiendo, ¿no? Con esa reflexión nos vamos al tercer y último tema de hoy. Lo que nos deja el PDAC de Toronto. A ver, amigos, todos los años, desde hace 91 años, se realiza el evento PDAC, que son las iniciales del Prospector and Developers Association of Canada, que es el evento minero más importante del mundo. Para que tengan una idea, convoca alrededor de 30,000 personas de todo el mundo y más de 1,300 inversionistas. El Perú ha tenido desde hace 12 años un rol protagónico, incluso ha sido el primer país de ser país sponsor de este evento. Imagínense, después lo han seguido Chile, lo ha seguido este año, por ejemplo, Brasil, sorprendentemente. Pero esa es la presencia peruana. Y en esta oportunidad, además de la clásica asistencia del ministro de Economía, del presidente del Banco Central de Reserva, ha tenido a lo que comentábamos hace un momento, al primer ministro Alberto Otárola. Es la primera vez que la delegación peruana está presente en este importante evento minero mundial con su primer ministro. Pero quién mejor que José para que nos diga cómo puede ser leído esto por los inversionistas, si es muy importante o poco importante, José. Porque lo que señala Northern Miner, que es la publicación más antigua sobre temas mineros en Canadá, dice que la edad promedio ha sido mucho más joven que en los PDACs anteriores. Y señala otra cosa, que este PDAC se ha enfocado singularmente, tradicionalmente las conferencias mineras tendían mucho por distintas cuestiones históricas a concentrarse en el oro. Y este es el primer PDAC en donde la concentración ha sido en los minerales críticos y la transición energética por razones obvias. La invasión rusa a Ucrania ha acelerado un proceso que lo hemos mencionado en el pasado de que la matriz energética global está pasando de una basada en combustibles a una basada en metales y minerales. Y de ahí que quienes produzcan y sean los mayores, donde estén las mayores reservas de metales críticos, el más crítico de todos ha terminado siendo el cobre, a pesar de que es el más humilde cuando lo comparamos con el cobalto o el litio, claro. o el cadmio o los metales raros, pero el cobre es como la harina en una torta. Sin harina no hay torta, y es lo que está pasando en la transición energética. Y la tensión en el Perú es inmensa. Por la tradición que tú has dicho de haber sido un país que ha participado como país, y porque las reservas de cobre minable, probadas, más importantes del mundo, están en el Perú, creámoslo o no los creamos. El Perú puede duplicar su producción de cobre en menos de 15 años si tenemos la voluntad política de hacerlo y los acuerdos con las comunidades que están impidiendo que algunos de los proyectos fase construcción. Y de ahí que la presencia del primer ministro ha sido importante en la medida que subraya el compromiso de la nación peruana y su Estado como país minero, que es una discusión que hace 20 años no hubiéramos podido tener. Acordémonos, y eso lo sabes tú bien, Oscar, en si Conga va o no va, esa discusión ya ha sido superada en el Perú. Y la clave para todos los inversionistas y productores mineros es si esa vocación hacia el exterior, que es donde está el capital, y la tecnología logra aterrizarse en el interior y se genera la paz social que permita que la producción minera siga avanzando. Con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz, les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o escúchennos en Spotify. Salvo mejor opinión.